Hola, hola Piscis, bienvenido. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Esos seres que te acompañan cada día y que estarán a tu lado a lo largo de toda tu vida. Recuerda que yo solo soy la mensajera que intento darte la mayor cantidad de mensajes, pero que no todos van a ser para ti. Puedes mirar para complementar esta lectura tu signo ascendente, Venus o signo lunar también, ¿vale? Para tener una mayor información. Recuerda también que eres un diamante que se está puliendo con cada oportunidad, experiencia que tiene, que aquí hay un mensaje, aunque sea así pequeñito para ti, con el que puedes conectar, porque si no estuvieras aquí, todo sucede por sincronicidad, recuérdalo. También recuerda que tienes en tu interior la brújula más poderosa que te guía y que esta lectura no es una sentencia, pero sí se puede transformar en un poderoso decreto que conecte con tu fuente creadora para manifestar lo que deseas, ¿vale? Si te enfocas en lo positivo y en aquellas cosas que quieres conseguir. Bueno, han salido 3 cartas y estas 2 disparadas. ¡Wow! Camina por el puente de la felicidad, te llevará sobre las emociones poco profundas. Con este mensaje te están invitando a un disfrute con menos complicación. No es tampoco que vayas por la vida aventurándote sin tener en cuenta si le haces daño a otro. No tiene nada que ver con eso. Es sencillamente vivir el momento presente con mayor plenitud. No estar enfocado en, como decimos, esa gran felicidad, sino en disfrutar el momento a momento, que esos momentos van construyendo pequeños momentos felices, ¿vale? A veces te puedes perder esos pequeños momentos de alegría esperando encontrar una gran felicidad y no los disfrutas y los pierdes, ¿vale? Entonces te invitan a caminar por esas emociones poco profundas que no se complican tanto. Date esos momentos en los que te liberes, incluso hasta de la presión de estar sanando. Sé un poquito más libre, fluye con esos momentos en los que necesites liberación. No cargarte tanto, tampoco con culpas, con pensamientos recurrentes negativos, ¿vale? Te invitan a que seas un poquito más feliz, poquito, pero que disfrutes más los momentos. Porque quizás puedes perseguir una quimera, perseguir algo tan grande, pero que al final no logras. Lo que ya tienes en el momento presente no lo logras ver. Las llamas del deseo, deja que resplandezcan y aléjate de los caminos oscuros. Ahí está. Y me encanta este mensaje. Sigue el camino de tu alma y no dejes que nada te detenga. Fíjate aquí cómo hay como un sol iluminando. Y esto lo que lo estoy conectando con, puede que afuera todo esté frío, todo esté mal, que tu alma te va a mantener cálido, ¿vale? Ahí con tu alma, escuchando tu alma, dejándote llevar por ese camino, siempre va a estar cálido. Quiero que observes cómo alrededor todo tiene hielo. Sin embargo, donde está parado el animal, está todo intacto. Es decir, hierba, está floreciendo. La luz del alma, ese camino, el alma te lo va protegiendo, te lo va cuidando, te lo va guiando. ¿Por qué te dicen que no dejes que nada te detenga? Porque si tú te pones a pensar en todos los obstáculos que puede haber en el camino, en el entorno quizás que no es el más favorable, en las personas que no te van a apoyar, no avanzas. Pero es que tu alma se va a asegurar que tú tengas lo que necesitas para avanzar.
Por eso te dicen, no permitas que nada te detenga. ¡Wow! Tu alma alumbra tu camino. Si te dejas guiar, si le escuchas, siempre te vas a sentir guiado, protegido. Y vas a encontrar como esa mantita caliente en pleno invierno, el conectar con tu alma, el hacer un poco de silencio y alejarte del bullicio y escuchar a tu alma. Ay, esta carta le salió, creo que a Capricornio también. Hay algo que se ha estado esperando, pero en este caso siento un mensaje diferente al de Capricornio. Mira, aquí se ha necesitado por tu parte el atreverte a hacer algo y es como no veías el momento oportuno, no veías que las cosas tenían que no tenían las condiciones ideales para hacerlo. Dice, en ese momento era porque no era el momento correcto, pero ahora sí. Vamos a ver de qué se trata. Por eso sigue el camino de tu alma. Hay algo que sí puedes hacer a partir de ahora que no habías hecho antes o que no era el momento para hacer antes. 8 de Pentáculos. Y es algo en lo que ya tú llevas tiempo trabajando, en lo que le has puesto mucho cariño. ¡Wow! Pues sí, señor. Y te pones en acción. Mira, el caballero de bastos. Puede tener que ver con una comunicación también. Ok. Y aquí antes está. Vale. Mira, hay algo en lo que tú has estado trabajando. 8 de Pentáculos en el pasado es algo en lo que ya tú le has puesto mucho empeño. No me estás mostrando específicamente qué es. Si es un trabajo personal, lo veo, pero es algo que te da mucha satisfacción, mucha alegría, mucha plenitud y el sentirte a gusto con lo que estás haciendo. Si no te está pasando en este momento, próximamente vas a estar sintiéndote a gusto con una decisión que vas a estar tomando o vas a estar en el momento idóneo para tomar esta decisión. Algo que quizás tú has querido cambiar o cambiar de trabajo, pero no era el momento y ahora te vas a sentir liberado, liberada para hacerlo. Por alguna razón querías cerrar como un capítulo en ese lugar y me enfoca mucho en un trabajo del cual tú quizás has querido irte porque hay en otro donde quizás tú te sientes más valorado. Una comunicación que te pudo haber llegado, sí, de que fueras a trabajar a algún otro lugar y tú esperabas a ver cuándo era la mejor oportunidad para hacerlo y esperabas hasta que llegó un punto en el que viste que ahí donde estás no estabas recibiendo o no estás recibiendo lo que tú mereces. Eso que se postergó, eso que no sucedió en ese momento, sucede ahora, próximamente. Pero lo que viene te va a hacer sentir a ti más reconfortado y mejor, porque esto te va a llevar a ti a una decisión. Muchos de los Piscis con los que estoy conectando en este momento se van a ir por trabajar para ellos mismos, crear su propio negocio. Algunos tiene que ver con su propósito de alma y es algo en lo que no se habían atrevido y que se atreven ahora. Incluso siento que algunos de ustedes han estado trabajando de conjunto con su trabajo
inicial en su pasión o en algo que le llena mucho. ¿Alguno de ustedes tiene que ver con ayudar a sanar a otros o compartir su propia experiencia de vida o temas de sanación holística, reiki, sanar con las manos, este tipo de ayuda espiritual, emocional, psicológica, terapéutica, siento que viene por ahí, pero que es algo que está muy alineado con tu esencia y, por supuesto, con tu propósito de vida. Por eso te dicen, sigue el camino de tu alma. Sé feliz tú. Aléjate de los caminos oscuros. Esos caminos oscuros pueden estar hablando de estar apagado, literalmente, por no estar alineado con aquello que te gusta. Y esto lo viven muchas personas el día de hoy. Se desgastan en trabajos que no aman hacer, que no les gusta, que no tienen nada que ver con ellos, por tener una seguridad laboral, económica. Pero realmente ese desgaste al final no vale tanta pena, no vale ese sacrificio. Pero para los que estoy viendo, o han estado haciendo las dos cosas de conjunto, o van a estar apostando por aquello que le da eh, más fuerza, aquello que les da más plenitud, aquello que les hace sentir que realmente están haciendo algo valioso. Se van a estar sintiendo valiosos. Y siento que esta decisión que se va a estar tomando, propuesta pudiera ser también, tiene mucho que ver con esta nueva versión de Piscis, con este cambio que se quiere dar. O bien hay una persona que te hace una propuesta para un nuevo trabajo o para una nueva idea, o a ti se te va a estar ocurriendo esta idea. Y una vez tú te sientas lista o listo, entonces le das la espalda a todo por ponerte en función de esa idea. Lo veo aquí muy claro. Algo que tú vas a estar teniendo total claridad, sobre lo cual vas a estar tomando una decisión. Pero no la puedes tomar si no tienes claridad, ¿vale? Necesitas primero esa iluminación. Ahora, de que lo tienes claro qué es lo que te gustaría hacer o qué es lo que quieres hacer, no queda duda. Por otra parte, me muestran aquí una sanación que se puede haber trabajado durante bastante tiempo para cerrar ciclos de aprendizaje que ya se quedan atrás. En este proceso de sanación, Piscis ha ido adquiriendo ciertas herramientas que le permiten disfrutar más el momento presente, pero además poder aterrizar sus ideas en la realidad, que siento aquí el objetivo con esta decisión. No es dejar de soñar, sino poder aterrizar tus sueños en tu realidad del día a día, más allá de lo que hayas estado haciendo anteriormente. Siento que esto tú lo vienes valorando, ya esto se viene trabajando desde hace algún tiempo, pero vas a estar en el momento idóneo para... Desde el principio me lo estaban diciendo, pero con la carta del 9 de copas ya estoy en el momento justo para hacerlo. Y los resultados que estoy viendo y como me estoy sintiendo están confirmando lo que creo. Y de ahí viene esa firme decisión de apostar por confiar en tus ideas, confiar en tu alma, en lo que tu alma te está dejando ver, ¿vale? Y por eso se toma la decisión, Rey de Bastos. Por eso ya no hay más dudas de que hay que ponerse en marcha. Me cansé de esperar,
ya este es el momento y actúo. Ok, aquí viene también como ese empujoncito de esos seres que te cuidan, esos seres que te protegen, ¿vale? Ok, vamos a ver. Piscis. Depura tus relaciones. Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo, de modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Recibir no conlleva riesgos. Cuanto más te permite recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo. Fíjate que aquí hay un mensaje, estaba leyendo pero me estaban dando otro mensaje. Recuerda que al principio te decía que cuando tú te dejabas llevar por los problemas puede que todo lo vieras como, bueno, aquí hay nieve, está todo congelado, pero donde está el arce, que es un animal de poder, ahí escuchando esa voz del alma, todo está calentito, todo está cálido y aquí no hay nieve, está la hierbita y la tierra, como si no hubiera nieve alrededor. Esto es una protección especial, una mega protección que tiene tu alma hacia tu propósito. Esto que tú tienes en tu interior, que tú quieres hacer, está siendo protegido, porque está alineada con tu alma. Esta idea, esta decisión, este bienestar, este 9 de copas, que habla de ese, me siento en paz, me siento en armonía, me siento que puedo hacer lo que sea. Es esa paz interior que se siente, esa plenitud y realización, es porque está alineado con tu alma. Y por tanto, está siendo protegido para que nada de lo exterior lo afecte. Ahora, es necesario depurar relaciones y abrirte a recibir también. Pido una más. Un mensaje más. Ok. Palabras de abundancia. Posees la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas. Describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas. Y eso es lo que atraerás para ti y para los demás. Vamos a ver un mensaje de tu ángel de la guarda. No, son demasiados. El mensaje de tu ángel de la guarda. Ahí está. Es una oración. Pon la mano en el pecho para que sientas la vibración de tu propia voz y repite conmigo. Querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible en mi actitud y mis creencias. Ayúdame a no tener miedo de la naturaleza efímera de la vida. Ayúdame a no olvidar la luz eterna que emana de mi alma, la luz eterna que emana del corazón de todas las cosas vivas. Ayúdame a recordar que la eternidad es quien me guía y que Dios y toda su creación me aman. Ahí está el mensaje de tu ángel de la guarda, que es una oración que puedes hacerle a él mismo. Las veces, es que en este momento no me dan días, es decir, puedes hacerlo en el momento que te apetezca, las veces que te apetezca, si es por la noche, si es al despertarte, las veces que tú quieras. A veces me dan de 7, 9 días, 3 días, 5 días, no me están dando límite. Así que puedes hacerlo cuantas veces tú quieras, que va a ser bien recibida. ¿Vale? Mi querido Piscis, espero haberte ayudado. Un beso grande. Bendiciones.